Nervioso y casi colorado con tantas referencias, ¿no? Para mí es un verdadero placer y os lo agradezco muchísimo esta invitación. Se lo agradezco al director académico, al profesor Javier Rubio, también a Alicia, por esta oportunidad de estar con todos vosotros en un foro en el cual pues me siento muy cómodo, muy a gusto. Algunos de vosotros pues hemos compartido tiempo en una asignatura y ya os lo comenté en esa asignatura como es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi trayectoria académica, el formar parte de esta comunidad de la Universidad de la Experiencia, que creo que es muy enriquecedor. No sé para ustedes, pero al menos para mí lo es sin ninguna duda, ¿no? Bueno, cuando el profesor Javier Rubio, compañero y amigo ya, pues me planteó la posibilidad de participar en la tarde de hoy con una conferencia, me dijo, bueno, plantea algo de lo tuyo, ¿no? De pues esto de las ciudades, la historia de las ciudades, ¿no? Y bueno, pues pensando en la conferencia, a ver si se ve la presentación, sí se ve. Pensando en la conferencia, me lo planteé pues como un reto, ¿no? Un reto a la hora de poder transmitir lo que investiga y sobre lo que trabaja y reflexiona un historiador urbano, ¿no? Es como me ha presentado antes Esther en la introducción, ¿no? Muchos de mis trabajos se centran en lo que podemos definir como historia urbana, ¿no? Entonces, mucha gente se plantea, se cuestiona qué es eso de la historia urbana, qué es eso de los historiadores urbanos y si es una cuestión puramente arquitectónica, urbanística, si trabajamos simplemente con el desarrollo de las ciudades o cómo crecen las ciudades, ¿no? Entonces, digamos que la conferencia se articula en torno a una de las dimensiones o algunas de las dimensiones en las que estamos trabajando en estos últimos años, que como van a poder ver es una dimensión multifacética, interdisciplinar, a la hora de aproximarnos a un proceso histórico que desde mi punto de vista es fundamental en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo, podríamos decir, de los últimos 6.000 años, ¿no? Y si nos situamos en el momento actual, a ver si me pasan las diapositivas, no sé si no se puede ver en pantalla completa. A ver, vista, para que lo puedan ver. También abajo hay un icono para ver. Sí, pero le he dado y está como desactivado. Desde vista no se puede, no, tampoco se puede. No se puede, vale, pues vamos a ver si. Para que lo vean, así lo ven más amplio. Si no, que le venga al conserje porque sí, hay determinada animación que necesita verlo a través de presentación. Bueno, mientras arreglamos esta pequeña incidencia técnica, le decía, el siglo XXI podríamos definirlo perfectamente como un siglo urbano, ¿no? O más precisamente como el siglo de las metrópolis, ¿no? De las grandes ciudades, de las grandes urbes, ¿no? Hoy mismo, a las 6:15 de la tarde, podríamos afirmar que la población urbana a nivel mundial se ha incrementado en más de 200.000 personas, solamente en el día de hoy. Mañana se incrementará en otras 200.000 personas. Pasado, otras 200.000 personas vivirán en lo que se consideran grandes ciudades. Y ocurrirá la próxima semana, y así sucesivamente, ¿no? Estamos asistiendo a el mayor proceso de migración de la historia, al menos desde que hay registros, ¿no? Y es un proceso que se ha extendido, como les decía, en los últimos 6.000 años, ¿no? Pero en los 2 últimos siglos, ese proceso de transformación humana a nivel planetario se ha acelerado muy significativamente, ¿no? Podríamos plantear cómo
hacia 1800, a comienzos del siglo XIX, aproximadamente el 4% de la población mundial vivía en entornos urbanos. Ese proceso se ha acelerado muy significativamente, como pueden ver en la gráfica que les muestro, y en la actualidad alcanza, hacia el año 2024, alcanza en torno al 56% de la población mundial. Las previsiones estiman que hacia mediados de esta centuria ese porcentaje superará los 2/3 de la población mundial. Y para finales de la centuria, hacia el año 2099, podríamos decir que se aproximaría hacia el 75-80% de la población mundial, cuando en ese momento se superen ya los 10.000 millones de personas, ¿no? Podríamos decir, por tanto, que el ser humano se habría convertido ya en una especie totalmente urbanizada. Pero ese crecimiento que muestran las estadísticas de las ciudades no es el único factor, no es el único fenómeno que resalta, sino que hay unas transformaciones que me parecen todavía más sugerentes, más sugestivas, ¿no? Por un lado, la radical transformación que se ha operado en la geografía urbana a nivel mundial, ¿no? Es decir, si nosotros nos retrotraemos no el siglo pasado, sino al siglo XIX, tendríamos una serie de referentes urbanos, de cuáles eran las grandes ciudades, ¿no? Y esas grandes ciudades las ubicaríamos en Europa, las ubicaríamos en América del Norte, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Pero eso ha cambiado de manera muy notable desde mediados del siglo XX y lo está haciendo de una manera más acelerada aún en el comienzo del siglo XXI. Es decir, ¿quién está protagonizando hoy en día la transformación urbana a nivel mundial? Es, sin lugar a dudas, los continentes de Asia y de África, ¿no? Observamos cómo a comienzos del siglo XX, de las 20 ciudades más grandes del mundo, 16 se ubicaban en Europa o en Estados Unidos. Teníamos ahí pues, Nueva York, París, Londres, Berlín, Moscú, Los Ángeles, San Francisco, Chicago. Eran los grandes referentes, ¿no?, de la cultura urbana, de la cultura metropolitana cosmopolita. Eso ha ido cambiando, como ven en la gráfica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, con la irrupción de ciudades asiáticas, con la irrupción también de ciudades en América Central y de América del Sur, y en las últimas 2 décadas con la irrupción de ciudades asiáticas y africanas, ¿no? Y vemos cómo en la previsión que hay para el año 2035 no aparece, entre las 20 ciudades más grandes del mundo, no aparece ninguna ciudad europea y solamente aparece una ciudad de Estados Unidos, que es Nueva York. Y no aparece entre las 10 más pobladas del mundo. Ha sido claramente sobrepasada por ciudades como Nueva Delhi, Tokio, Shanghái, Dhaka, El Cairo o ciudades africanas. Por ejemplo, les pongo el caso de la ciudad de Kinshasa, ¿no? La ciudad de Kinshasa en el año 2000 no aparecía entre las 30 ciudades más pobladas del mundo. En el año 2035 es previsible que se sitúe entre las 10 primeras con más de 25 millones. La previsión para el año 2050 es que se convierta en la ciudad, mejor dicho, en la región metropolitana más poblada del planeta, con más de 50 millones de habitantes en África, ¿no? No se puede. Vale. ¿Para que se vea mejor? Sí, imagino que sí, ¿no? Por otro lado, junto al cambio de la estructura demográfica a nivel mundial, el cambio más significativo es la escala del proceso de urbanización, ¿no? Ese que nos lleva a cómo las metrópolis están desbordando los límites tradicionales que asociábamos a las ciudades, ¿no?, hasta invadir regiones enteras. En este caso les presento la ciudad, el área metropolitana de Tokio, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, en el año 2024, es la región más poblada del planeta, con casi 40 millones de habitantes. Y como ven, cubre una
notable extensión de terreno a nivel del país que se traduce en esa huella urbana que ven en la imagen de la derecha y que si tuviéramos la presentación pues se eliminarían las imágenes superiores para ver la imagen que hay en la parte de atrás. Pero es que este impacto no solamente es demográfico, sino que, como decíamos, también es espacial. Es decir, las ciudades están invadiendo zonas que no estaban previstas para una ocupación urbana de la topografía del terreno. Cómo se están horadando montañas enteras para dar cabida a el artefacto urbano, a esas grandes metrópolis. Aquí les pongo ejemplos de América o el impacto a nivel económico, ¿no? Cómo hay una huella cada vez más importante en las economías estatales de todos los países a nivel mundial, ¿no? Aquí les pongo, no les quiero aburrir demasiado con estadísticas, pero aquí les pongo un dato que me parece muy significativo, ¿no? Cómo las 440 ciudades más grandes del planeta engloban, aglutinan a más de 600 millones de personas, lo que equivale aproximadamente a un 7% de la población mundial, pero eso tiene una traducción en el PIB mundial muy superior a lo que implica en términos demográficos, ¿no? Alcanzando, en este caso, el 50% del PIB mundial. Es decir, estamos hablando de una potencia económica muy superior a la de los propios estados, ¿no? Eso tiene una presencia a nivel planetario, pero también lo constatamos a nivel de España. Es decir, la región metropolitana con mayor peso en el PIB en España es Madrid, la región metropolitana de Madrid. En la actualidad es el 20% de la economía española. La previsión es que en las próximas décadas, en torno a 2050, ese peso alcance o supere el 30% del PIB de España. Es decir, estamos hablando casi de potencias económicas a nivel mundial. Claro, las ciudades nosotros las hemos asociado tradicionalmente a esos entornos donde se multiplican las oportunidades para crecer, para desarrollarnos, para ganarnos la vida, ¿no? Cómo ese proceso migratorio que lleva de las zonas rurales a las zonas urbanas se hace en buena medida con esa ilusión, con ese propósito de mejorar, de tener un mejor nivel de vida, ¿no? Y lo asociamos gracias a que los índices que se registran, los índices de calidad de vida que se registran en las ciudades suelen ser mejores que en las zonas rurales. Mejores índices de alfabetización, mejores índices sanitarios, mejores índices en tasas de empleabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo observamos como un entorno de oportunidades de mejora, de crecimiento. Pero también hay que decir que las ciudades son entornos particularmente áridos, duros, difíciles, que suponen un verdadero desafío, ¿no? a la capacidad de los seres humanos para salir adelante. Son entornos que muchas veces se muestran como hostiles. De hecho, os he dicho anteriormente una afirmación que la voy a rectificar. Decíamos, el siglo XXI es el siglo urbano. El ser humano se ha convertido en un ser urbano. Bien, según el último informe de la Organización de Naciones Unidas, realmente lo que está caracterizando al proceso de urbanización en el siglo XX es la creación y la expansión de las zonas periurbanas, de las zonas de los márgenes de las ciudades, ¿no? Y por tanto podríamos afirmar que el ser humano, más que un ser urbano, es un ser suburbano y sobre todo de unas periferias marginales, de unas periferias donde las condiciones de vida, como ven aquí, se muestran verdaderamente crudas, muy duras, ¿no? A través de diferentes nombres que conocemos en distintos lugares, ¿no? Villas miseria, favelas, ¿verdad? Y que tienen diferentes nombres en las distintas ciudades y que asociamos a determinados barrios de marginación, ¿vale? Estos son algunos de los aspectos que trabajan los historiadores urbanos, ¿vale? Un punto de vista, digamos, más del desarrollo de las infraestructuras urbanas, ¿no? Pero en este caso yo no les voy a hablar de eso.
Lo pongo encima de la mesa para que seamos conscientes de cómo el proceso de urbanización marca claramente nuestras vidas y marca claramente nuestro tiempo. Pero a mí lo que más me interesa en el trabajo que yo desarrollo no es tanto conocer la arquitectura, no es tanto conocer cómo crecen las ciudades, sino que a mí lo que me interesa es la interacción que se produce entre las personas y el entorno en el que viven, entre las personas y los barrios, entre las personas y los lugares que habitan, los lugares que ocupan, ¿no? Esa interacción que muestra la verdadera naturaleza de la vida urbana, una naturaleza profundamente compleja, heterogénea, llena de mezcolanzas, de múltiples referencias, de diferencias entre los espacios, de diferencias entre las personas, ¿no? Una socióloga urbanista muy conocida en el siglo XX estadounidense, en 1960, Jane Jacobs, afirmó que, y les leo, la densidad de una ciudad y la vida en sus calles es lo que generan urbanidad, es lo que genera el arte de ser ciudadano, ¿no? La naturaleza de las ciudades, la naturaleza de la cultura urbana se manifiesta de la mejor manera posible precisamente en las calles, ¿no? En las calles de las ciudades, en la vida callejera, ¿no? Yo utilizo una metáfora que se lo suelo decir y transmitir mucho a mis alumnos de grado, y es cómo las ciudades a lo largo de la historia se han convertido no solamente en hormigueros de la humanidad, sino en laboratorios de la modernidad, en laboratorios de lo novedoso. Es donde surgen todas las, todas las novedades, todas las creaciones que han hecho que el ser humano progrese, ¿no? Y así lo encontramos en la antigua Mesopotamia, lo encontramos en las ciudades de la antigua Grecia, en Roma, en Constantinopla, en la Córdoba de Al-Ándalus, ¿verdad?, en la Sevilla del siglo de oro, en el París revolucionario, en el Londres decimonónico, en ese Nueva York del siglo XX, ¿no? Es decir, entornos donde lo multicultural, donde la diferencia generaba mayores índices de riqueza, mayores índices de oportunidades de desarrollo, ¿no? Y a través de esa interacción se generan múltiples procesos que marcan diferencias muy notables entre sí, ¿no? Por eso cada vez ha cobrado más importancia plantearse cómo podemos vivir en las ciudades, ¿no? Y en el cómo podemos vivir en las ciudades importa mucho el dónde vivimos. No es lo mismo vivir, y lo sabemos, ¿verdad? No es lo mismo vivir en un barrio céntrico, degradado o reformado, que en un suburbio de las afueras. Y si ese suburbio tiene forma de urbanización, con casas con su pequeño jardín, o es un suburbio degradado, es un suburbio con altos índices de criminalidad, de marginalidad, etcétera, etcétera. Importa muchísimo el dónde vivimos para tener experiencias en ese entorno también radicalmente diferentes, ¿no? Y en este sentido, para plantearnos dónde vivimos en esos espacios urbanos, la mejor guía de la que se han servido los seres humanos han sido los mapas, ¿no?, los planos. Y aquí introduzco una segunda capa de significado. Vamos a ver si lo podemos, para que si no... Perdonadme. Vamos a ver. ¿Qué es un mapa?, ¿no? Sería una primera aproximación, una primera consideración. ¿Qué consideramos como mapa o plano, ¿no? Y aquí les ponía un ejemplo de una ciudad que creo que les resultará familiar, ¿no? Un plano antiguo, ¿verdad?, de la ciudad de Salamanca, ¿vale? No sé si están de acuerdo que eso es un mapa, ¿no? Bien. Vamos a ver si... Es que si no, no lo van a ver, ¿vale? Lo tenía para formato presentación.
Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros asociamos con un mapa? Un mapa, en principio, es una representación geográfica, es una representación topográfica de la Tierra o de una parte de la Tierra, ¿verdad? O de un campo de conocimiento, podemos hablar también de mapa lingüístico. Una representación que se construye, que se elabora a través de unos conocimientos científicos, a través de unas herramientas tecnológicas, ¿no? De una serie de adminículos que nos permiten trasladar ese conocimiento a una representación en dos dimensiones, ¿no? Que recoge una cantidad de información geográfica que tiene una contrastación con la realidad y que, por tanto, nosotros asumimos que estos artefactos, estos mapas, tienen una naturaleza eminentemente objetiva. Lo que ahí aparece es efectivamente lo que se corresponde con la realidad. No sé si estamos de acuerdo en eso. Los mapas son objetivos porque es lo que nos permite orientarnos en el terreno. Y eso los ha hermanado hasta recientemente con otro elemento que se ha utilizado como un instrumento para captar la realidad de manera objetiva, que era la fotografía. La fotografía capta la realidad y a través de la fotografía podríamos ver cómo es el mundo, ¿no? Hoy en día la fotografía está puesta en cuestión. ¿Por qué? Por el desarrollo de la tecnología, ¿no? Sabemos cómo las fotografías pueden ser manipuladas. No sé si han oído ustedes hablar de la inteligencia artificial, de Photoshop, ¿no? Cómo en las campañas publicitarias se retoca, ¿no? La figura de las personas, de las modelos, ¿no? Entonces ya la fotografía no lo vemos como algo tan objetivo. En cambio, el desarrollo de la tecnología no solamente no ha desmitificado la presunta objetividad de los mapas, sino que lo ha reafirmado por esa precisión que encontramos en el GPS, por ejemplo, o en Google Earth. No sé si utilizan ustedes Google Earth, ¿no? Y es como una reafirmación de, efectivamente, los mapas son objetivos. Y olvidamos la profunda carga de subjetividad que tienen los mapas. Por ejemplo, en ese mapa que les muestro ahí de la ciudad de Salamanca, se resaltan una serie de elementos en detrimento de otros. En ese mapa, no sé si lo ven bien desde ahí, la imagen, lo que se resalta son espacios religiosos, única y exclusivamente, no se resalta ningún otro elemento, ¿no? Si funcionara la presentación sería de otra manera. Esto es una captura de pantalla que he hecho además esta misma mañana para ver qué salía hoy, ¿no? Una captura de pantalla del mapa de Salamanca, ¿no? Y me ha salido esto. Claro, dicen, es una representación objetiva. ¿Están de acuerdo? No sé si están de acuerdo con eso. Pero aparece información que, ¿a qué se debe esa información? ¿A que el sábado estuve en la pizzería Carlos de Salamanca, en la parte superior izquierda? ¿O que no sé quién se alojó en el Hostal Hispánico 2? ¿O por qué aparece? ¿No? Se ha constatado cómo los programas informáticos, las aplicaciones, introducen incluso pequeños espacios imaginarios que no existen en la realidad, como una especie de copyright, por si les copian eso y ellos detectan que eso es una copia porque no han borrado un espacio imaginario de una calle que no existe, de un negocio que no existe, ¿no? Pero aquí aparecen una serie de elementos que responden a una serie de criterios que escapan de lo que es la objetividad, en este caso de lo que asociamos con un... Perdonad, porque esto, como digo, estaba pensado para que saliera de otra manera, ¿no? Entonces, un elemento importante a la hora de considerar qué es un mapa es identificar lo que ahí aparece, ¿no? Si yo les muestro la imagen que ven de fondo, pues vemos que aparecen fundamentalmente colores, líneas, puntos, si quieren, ¿no? Pero para que un mapa se convierta verdaderamente en un mapa, hacen falta
dos elementos que me parecen absolutamente fundamentales. Y es lo que les ponía en este cuadro. Por un lado, un lenguaje compartido entre el que elabora el mapa y el que lee el mapa. Si no somos capaces de leer el mismo idioma cartográfico, no vamos a ser capaces de interpretar el mapa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una dimensión, y ahí les pongo entre paréntesis, una visión espacial compartida. Que nosotros visualicemos el espacio de manera compartida entre el que elabora y entre el que lee. Si no tenemos esa dimensión compartida, será difícilmente traducible esa cartografía, ¿vale? Y aquí les ponía, y les voy a dar un ejemplo, de un poema, en este caso, de un poeta venezolano, Aníbal Nazoa, que nos dice: entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así, entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya, con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas, porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Uno este poema con el trabajo de la antropóloga Sophie Chao. Trabajó con una tribu en Papúa Nueva Guinea, la tribu de los marindes, y trabajando, esta antropóloga, trabajando con esta tribu, tenían un problema con la extracción para el aceite de palma, entonces la deforestación de sus selvas, y les mostró un plano similar al plano que les muestro aquí de la ciudad de Nueva York, un plano de la isla. Y los marindes no reconocían nada, porque solamente veían líneas, puntos, y decían: en la naturaleza no hay líneas, no hay rayas. Y comenzaron a reescribir ese mapa, dibujando la orientación de las aves, dónde estaban determinadas comunidades de animales, lo reelaboraron con su propia codificación, ¿no? Eso es muy importante porque el lenguaje y la dimensión espacial son fundamentales para tres elementos: la orientación, la comprensión y la actuación, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo en la siguiente capa de significados que les voy a aportar. Y un elemento fundamental en ello va a ser esa comprensión más subjetiva de lo que es el mapa, ¿no? Es decir, el mapa va mucho más allá de la representación topográfica. El mapa, en definitiva, es una definición de la visión que tenemos del mundo, de la visión que tenemos de nuestro espacio. Y esas herramientas que nosotros utilizamos tienen una fuerte carga de subjetividad. El mapa no deja de ser un producto del ser humano y, como todo producto del ser humano, es un producto cultural. Sintetiza la relación que se establece entre el hombre entendido en genérico como ser humano, y su entorno, ¿vale? Y para ello, un elemento fundamental en nuestra cultura, en nuestra civilización, cuando nosotros utilizamos un mapa, son las calles, ¿verdad? Cuando es de lo primero que vemos en el mapa de las ciudades, las calles. Mi pregunta sería: ¿para qué sirve una dirección postal o el nombre de una calle? Una respuesta rápida sería: para orientarnos, para saber por dónde vamos, ¿no? Una segunda es para que me lleguen las cartas, aunque cada vez nos escribimos menos, nos escribe más Hacienda, ¿no? Tráfico, ¿no? La policía. Cuando nos vienen a dar lo del censo electoral y le toca a usted, ¿no?, en las elecciones, y como estos últimos tiempos tenemos tantas elecciones, pues estamos siempre abriendo la puerta al policía, ¿no? En gran medida pensamos que es algo muy positivo para precisamente esa dimensión que les decía anteriormente, ¿no? Orientarnos, ¿no? Orientarnos en un entorno desconocido. Sin embargo, las direcciones, el nombre y sobre todo la numeración de las calles y de los edificios no tenían esa intención en su origen. La numeración de los edificios, la numeración de las calles, de lo que nos habla es del poder,
hay una narrativa del poder, cómo se ha construido el poder, sobre todo cómo ha evolucionado ese poder a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros encontramos nombres que existían previamente a la edad contemporánea, ¿no? Nombres de la época medieval, de la época moderna, ¿no? Y esos nombres primitivos eran fundamentalmente prácticos, tenían una utilidad en el doble sentido. Por un lado, podrían ser útiles e informativos en cuanto a cuál era la realidad del entorno circundante, ¿no? Pues, por ejemplo, la calle del Puente, la calle Zamora, calle Toro. ¿Qué significa la calle Zamora o la calle Toro? Pues que nos llevan a Zamora, a Toro, ¿no? Eran los caminos o carreteras de salida, ¿no? O del tipo de actividad, ¿no? Pues ahí les pongo algunos ejemplos: calle de libreros, de bordadores, de yeseros, es decir, donde había una concentración de ese tipo de profesiones, ¿no? Desde ese punto de vista, los nombres de las calles eran la mejor guía para cualquier forastero, comerciante, mercader que llegaba a la ciudad y que no conocía la ciudad, ¿no? Pues si quiero ir a una calle donde necesito que me borden esta camisa, que me cosan esta camisa, pues voy a la calle Bordadores, ¿no? Seguramente ahí encontraré alguna mercería, con mucha probabilidad, ¿no? Y esto no es algo exclusivo de España, sino que lo encontramos en muchísimos otros países, ¿no? Aquí les pongo dos ejemplos en francés y en inglés, ¿no? Pues Covent Garden, pues es el jardín del convento, ¿no? O Brick Lane, pues es el callejón que lleva hacia el puente, o The Queen's Walk, o por ejemplo Camden Passage es el pasaje hacia el río Cam, de Cambridge, ¿vale? O la calle de las lavanderas, ahí en francés, ¿no? Pero es fundamental que tengamos esos mismos códigos lingüísticos. Cuando los perdemos, dejamos de comprender los significados de esas calles y se nos quedan nombres de los que han sobrevivido que nos pueden resultar graciosos, nos pueden resultar llamativos, o incluso en algunos casos nos pueden resultar incluso pues, como chocantes, ¿no? Es como un viaje al pasado, es un viaje emocional, sensorial, ¿no? Pues ahí les pongo algunos ejemplos: la calle de la mujer sin cabeza, ¿no? O la calle de las bolas, o de las dos bolas, ¿no? O la calle del gato que pesca. Claro, como ya no tenemos ese lenguaje compartido, ¿a qué hace referencia esa calle del gato que pesca, ¿no? Y nos pueden resultar chocantes y les podemos incluso atribuir significados que no se corresponden con lo que era originalmente, como por ejemplo la calle de las Bien Tocadas, donde por cierto se ubica el Colegio Oficial de Médicos en Salamanca, ¿no? En la calle de las Bien Tocadas, que no tiene nada que ver con la medicina, no sé si lo saben ustedes. O la calle Catahuevos, que no tiene nada que ver con catar determinados huevos, ¿no? Pero en otros casos sí. En otros casos sí hace referencia a una práctica literal, ¿no? Y les pongo un ejemplo que es muy habitual en el mundo anglosajón, donde, digamos, el lenguaje procaz era muy habitual, ¿no? No sé si conocen bien el idioma inglés, pero esta es una calle, la calle Gropcamp Lane, ¿vale? Que significa calleja tocacoños. Claro, la calleja tocacoños hace referencia literalmente a tocar coños o es algo figurado. Pues en este caso era una guía fabulosa para el forastero que iba a esa localidad porque le indicaba precisamente dónde se ubicaban las calles de la prostitución. Efectivamente, ahí se tocaban coños y lo que no eran coños, ¿no? Entonces, es indicativo de las prácticas cotidianas del espacio urbano en determinados momentos, ¿no? Pero digamos que esta configuración del callejero de la época medieval y de la época moderna va a cambiar radicalmente por dos fenómenos, dos procesos fundamentales con la época contemporánea, que ahí se los simplifico. Por un lado, la aglomeración y masificación
de las ciudades de las que les hablaba anteriormente. Es decir, las ciudades a partir del siglo XVIII y sobre todo XIX y XX crecen aceleradísimamente. El espacio urbano se va duplicando de manera muy acelerada. Y eso supone un desafío. Se van construyendo calles y, claro, ¿cómo nombramos a las calles? Y nos vamos a encontrar con un problema. Por ejemplo, en el Reino Unido, esa aceleración del crecimiento de Londres se va a traducir en que se multiplican las calles que se llaman New Street, calle nueva, o Main Street, calle principal, o King's Street, ¿no? Se encuentran hasta 50, 60 veces el nombre de New Street, en un momento en el que se está configurando el sistema de correos, el Royal Mail, en esas décadas. ¿A dónde se dirige el cartero? ¿A qué New Street se dirige? Hay una confusión en torno a ello, ¿no? Y por otro lado, la construcción del Estado moderno, de lo que nosotros definimos como el Estado moderno, ¿no? Y el Estado moderno va a llevar a cabo un proceso que me parece absolutamente fundamental. Y es una de las principales innovaciones de la Ilustración, de la época de la Ilustración, un siglo obsesionado con el orden, con la racionalidad, ¿no? Y el Estado va a llevar a cabo un proceso de obtener cada vez más información de la población que vive en su territorio. O sea, conocerán ustedes que es el siglo donde comienzan a desarrollarse lo que hemos llamado catastros, ¿no? El catastro de la Ensenada, por ejemplo, ¿no? Es decir, un registro de cuánta población está en este territorio. Pero hay un segundo elemento que se conoce menos y que me parece también muy importante. El Estado no solamente necesita saber cuántos de ustedes están aquí, cuántos han venido a esta conferencia rollazo. Pues 100, 200, 300, vale. ¿Y cuánto dinero tienen en sus monederos que me van a pagar? Pues unos tendrán 50 euros, otros tendrán 200, otros 800 euros, hasta con goma los billetes enrollados, ¿no? Eso es muy importante, eso es lo que nos dice, digamos, los catastros, ¿no? Eso que ya ustedes conocen, ¿verdad? Pero hay algo, yo creo que en lo que no ha reparado tanta gente, y es, me parece muy bien que yo sepa que aquí hay 100 personas y que entre todos sumamos 200.000 euros que voy a recaudar. Pero yo necesito saber dónde están. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están sentados? ¿Dónde viven? Yo necesito ojos para llegar a su domicilio y poder reclutarles para el ejército, poder grabarles con impuestos. No había aplicaciones para hacer la declaración online, debía ser un funcionario del Estado donde sisaba, ¿no?, los impuestos en el propio domicilio, ¿verdad? Donde si usted había cometido un delito, la policía le podía encontrar, o al menos encontrar a sus familiares. Entonces, ese proyecto de la modernidad, que es la racionalidad ilustrada, necesitaba que el Estado supiera dónde estaban las personas afincadas en su territorio. Hay una obsesión por, digamos, afincar a la persona en un lugar. Y de hecho, al Estado le va a poner muy nervioso esas personas, esa población que no tiene domicilio, ¿no? Beduinos, mercaderes ambulantes, gitanos, ¿no?, vagabundos, gente sin domicilio, van a ser poblaciones, minorías, particularmente perseguidas por el Estado. Entonces, ese proyecto se inicia en el siglo XVIII, por necesidades de guerra. Aquí les muestro la imagen de la emperatriz María Teresa de Austria, que una vez que pierde una de las grandes guerras mundiales del siglo XVIII, la Guerra de los 7 años, necesita, digamos, recomponer sus ejércitos. Y para recomponer sus ejércitos, a los funcionarios del Imperio Austrohúngaro, lo que se les ocurre es: necesitamos saber dónde están los hombres jóvenes que sabemos que existen en nuestro imperio, ¿no? Y lleva a cabo un proceso de numeración de las calles de las diferentes ciudades del imperio.
Entonces se produce ese proceso de vinculación de la identidad con el lugar de residencia. Una cuestión absolutamente de modernidad. Vamos a ver ejemplos de racionalidad extrema, ¿vale? Voy acelerando un poco. Por ejemplo, Nueva York y Estados Unidos son un grado de ese proceso de numeración radical extrema. Entre otras cosas porque el crecimiento demográfico de Nueva York es, bueno, absolutamente de locos. Párense a pensarlo. Vamos a contar muy brevemente de 20 en 20 años. En 1790, no sé si lo ven en la gráfica, había 40.000 personas, aproximadamente 49.000 personas viviendo en Nueva York. 20 años después, en 1810, eran 120.000. Si nos vamos a 1840, 390.000. Si nos vamos a 1860, 1.175.000. En 20 años, de 400 a más de 1.100.000. Pero si nos vamos a 1880, ya rozamos casi los 2 millones. En 1900, 3.400.000 personas. Imagínense ese proceso de crecimiento, esa capacidad para intentar gestionar ese aluvión de personas que llegan a la ciudad, ¿no? Claro, ante ese enorme desafío se produce la necesidad de intentar articular una forma de crecer en el espacio, ¿no? Y para ello se forma una comisión en 1807 que establece cómo debe hacerse esa ocupación del espacio, ¿no? Y la fórmula que adoptan es la fórmula de cuadrícula. No inventan nada. Sabemos que los romanos ya utilizaban la cuadrícula, por ejemplo, a la hora de crear ciudades, ¿vale? Inventan la cuadrícula en un espacio que no está vacío, en un espacio que ya estaba ocupado, ¿vale? Y lo llevan al extremo. Esto es un detalle de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y cómo encontramos esa cuadrícula y cómo el proceso de numeración de las calles se hace a través de números. Son 152 calles con 11 grandes avenidas y se numeran, no se les dota de nombre, entre otras cosas por la profunda tradición cuáquera que existía en las antiguas colonias de América del Norte, donde el cuáquerismo, los cuáqueros, lo que intentaban promulgar era la igualdad entre los individuos, ¿no? Entre las personas, de tal manera que la numeración era el criterio que marcaba claramente una igualdad y no había distinción, ¿no? ¿Vale? Entonces, y además hay que pensar que Nueva York se creó precisamente para hacer negocios. Esa forma de cuadrícula facilitaba mucho la compraventa de terrenos y, por tanto, el beneficio económico, ¿de acuerdo? Y la forma de hacer dinero. Pero, decía, esta es una muestra de cómo se relacionaba el ser humano con su entorno en ese espacio, en esa